días, buenos días chicos. Seguimos trabajando en nuestras clases virtuales. Seguimos en nuestra materia de Historia 2, Historia 2 para segundo. Seguimos trabajando con nuestros temas. Estamos hoy en la página 50. Estamos viendo la utilidad de las fuentes para la historia. Estamos en la página 50. Recuerden, muy bien, recuerden subrayar las ideas centrales. Recuerden subrayar todas las ideas importantes de los temas para que así a la hora de contestar sus exámenes sea más fácil poder llegar a encontrar la respuesta, aunque no esté implícita en lo subrayado, les da un ejemplo de lo que es la respuesta. ¿Ok? Vamos a trabajar, por favor, subrayando nuestros contenidos, lo que creamos como idea central, vamos a subrayarlo. Bueno, vamos a entrar en el tema, el estudio de las fuentes históricas. Ya has comprendido los diferentes tipos o clasificaciones de fuentes históricas que existen. Ahora entenderás cómo los historiadores las analizan para interpretar su contenido histórico, para saber qué me sirve de esa fuente histórica y qué es lo que no me sirve de esa fuente histórica. Los historiadores que han existido en diferentes épocas, en las anteriores a la nuestra, se enfrentan o se han enfrentado a muchos problemas para recabar la información, para juntar la información y poder llegar a dar una historia concisa o poder organizar un evento. No es nada más tener relatos, porque podemos tener muchos relatos de diferentes cosas, pero no del tema que estamos buscando, no de lo que estamos queriendo dar a entender. En primer lugar, debían los historiadores antiguos o pasados, debían localizar la fuente que necesitaban, si es que estaba disponible para su consulta. Luego, si lograban tener acceso a ella, debían dedicarse a copiarla a mano. Si encontraban un libro que hablaba sobre tal guerra, ¿cómo iban a llevar la información si no se podían llevar el libro? Y como eran personas muy amantes, pues tampoco se les daba el robar, arrancarle las hojas y llevárselas. No, eso no era para ellos. Entonces, debían de copiar todo lo que estaban leyendo, lo tenían que copiar todo y ya dependía de ellos si copiar nada más lo que les interesaba o copiar todo el libro para después poder revisarlo con la mayor calma posible y poderlo ir analizando y desmenuzando para llegar a tener un contenido el cual les permitiera o le diera una visión más amplia de lo que ellos estaban buscando. Tal vez ahí podían encontrar cosas que ni ellos creían que podían tener. Entonces, ya actualmente algunos o muchos avances tecnológicos como Internet, las copiadoras y muchas cosas han simplificado la tarea de buscar y acceder a las fuentes de información. Pero a pesar de ello, el historiador aún se encuentra con distintos inconvenientes de búsqueda. ¿Por qué? Porque hay elementos que no se encuentran en las redes, en la nube del Internet. Hay que salir a buscar, hay que encontrar datos que no todos tienen, que no cualquiera puede lograr, que no cualquiera puede conocer.
Entonces, esos datos y esas cuestiones son las que los historiadores nos encargamos de buscar cuando se quiere hacer una investigación. Esta exploración no es un trabajo fácil para nada, ya que muchos documentos han sido recopilados, no han sido recopilados ni clasificados, lo cual hace complicado rastrear y después conservarlo. Rastrear un dato o un libro, un documento que no ha sido debidamente clasificado como para decir que está en una biblioteca. Vamos a esa biblioteca, ahí lo vamos a encontrar. O sea, no está así, no los encontramos así los historiadores. No es suficiente solo tener las fuentes, ya que, como vimos antes, debe ser interpretada. Sin embargo, primero se debe corroborar la autenticidad de los documentos que se están revisando, sus verdaderas fechas, lugares de origen, autores, entre otras muchas cosas. Marc Bloch, un historiador francés del siglo XX, hizo notar que todo hecho se debe considerar en un tiempo y un espacio definido y así tener idea de la variedad de las fuentes. Por ejemplo, si nuestro objeto de estudio es la toma de la Bastilla en Francia, este acontecimiento se debe ubicar en Francia en el siglo XVIII, concretamente 1789. Así se utilizan las dos coordenadas tiempo-espacio, es decir, se debe situar primero cuándo y dónde ocurrió el hecho estudiado o a estudiar. Si nosotros en México quisiéramos estudiar la independencia de México, nos centraríamos a Hidalgo, 1810, 15 de septiembre. Ya ubicamos el tiempo y el espacio. Tendríamos que buscar todos los documentos o todo lo que pudiéramos encontrar referente a esas fechas para poder establecer la relación entre el hecho y la cuestión que queremos ver. Verificar la autenticidad de las fuentes es necesario. Para esto es necesario seguir una serie de pasos para interrogarlas, establecer la relación con otras y comprobar la suposición que se planteen acerca del mismo hecho histórico. De esta manera se puede construir el conocimiento histórico de un hecho o de un proceso. Esto es de acuerdo a la utilización de las mismas fuentes históricas que nos llevan a la interpretación y a la conformación de un hecho histórico, ¿ok? Vamos a ver un pequeño video y seguimos con... Bueno, chicos, vamos a ver este video y seguimos con nuestra clase. Vamos a analizar este video, a prestar toda la atención. Objetos y otros materiales que utilizan los investigadores para adquirir información sobre acontecimientos del pasado. Estos archivos se usan para explicar el pasado y el presente de la humanidad. Hay muchos elementos que se pueden considerar fuentes históricas. Entre ellos destacan los descubrimientos arqueológicos, las pinturas, los mapas y las leyes. Esos registros son esenciales para comprender las características políticas y sociales de las distintas épocas. Sin embargo, es conveniente señalar que la metodología de investigación histórica evoluciona constantemente. Por eso, durante los últimos años, los académicos han examinado como fuentes relevantes la literatura, fotografías, documentales e incluso las películas.
Esto es porque muestran sucesos específicos de la realidad. De esta manera, se percibe que las fuentes de la historia pueden ser variadas, siendo las más importantes los documentos escritos, las imágenes antiguas y los testimonios. No obstante, lo fundamental es que los investigadores las empleen de modo objetivo, es decir, que retraten los hechos tal como ocurrieron, sin exponer opiniones que no se puedan demostrar. Tipos de fuentes de la historia. A continuación se explican los tipos de fuentes históricas. Fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que responden cómo, por qué y cuándo ocurrió un suceso. De ese modo, se observa que este material ha de brindar datos concretos para que pueda ser considerado un apoyo principal. Es conveniente mencionar que los historiadores trabajan a través del examen social. Es como decir que rompen los hechos con el propósito de armarlos nuevamente. Asimismo, para obtener resultados positivos, los investigadores no solo deben dirigirse a las bibliotecas, también tienen que recorrer los museos, academias y registros civiles. En caso de ser necesario, es justo que visiten a los familiares de las personas que protagonizaron una hazaña o que hayan sido víctimas de algún evento. La finalidad es conseguir un reporte poco conocido, tales como los diarios o los cuentos de las personas que vivieron el suceso. A estas fuentes se les llama testimonios y enriquecen los proyectos escolares y laborales. Entre las principales fuentes primarias se encuentran obras iconográficas. Las fotografías y dibujos son fuentes esenciales porque muestran un episodio específico de la historia, revelan la vestimenta, los paisajes y los materiales que usaban los hombres. No obstante, es esencial comprobar que estos objetos no hayan sido alterados con el transcurrir del tiempo. Referencias textuales. Los libros suelen ser las fuentes más relevantes porque contienen información completa y detallada. Mediante el análisis de los textos, los investigadores pueden elaborar un nuevo estudio. Las referencias escritas con mayor valor son códigos jurídicos, como las leyes que mantienen el orden de la nación. Censos, son los datos que muestran cuántos habitantes hay en un país. Registros, lugar donde se encuentran las actas de nacimiento, de matrimonio y las denuncias que han hecho los individuos a lo largo de los años. Artículos de prensa, periódicos y revistas, ya sean en papel o que se hallen en Internet. Crónicas y biografías. En estos libros se suelen encontrar las historias locales de los países o la vida de figuras importantes como políticos, artistas, comunicadores o militares. Fuentes orales. Para que una opinión sea válida, es necesario verificar que la persona, la cual transmitirá su testimonio, esté consciente y en pleno uso de sus facultades. Esto con el objetivo de evitar que el relato sea modificado. Generalmente, esta fuente se fracciona en entrevistas a testigos directos, comerciales, discursos de radio y televisión, grabaciones de voz y documentales. Fuentes secundarias. Se consideran referencias secundarias a los textos y elementos que tienen como fin demostrar que algún suceso realmente ocurrió, es decir, explican lo que dicen las fuentes primarias. Así se percibe que los materiales que se incorporan dentro de esta categoría se caracterizan por ser instrumentos de ejemplificación. Los más comunes son referencias gráficas. Son los cuadros, gráficos e ilustraciones que se exponen en los trabajos de investigación y que buscan describir los cambios económicos, demográficos y climáticos. La idea es decir cómo esas transformaciones afectan al hombre cotidianamente. Obras cartográficas.
Son obras cartográficas los mapas y las cartas que escribieron los navegantes. Estos documentos son fundamentales porque, por ejemplo, por medio de los mapas se ven los estados que conforman a un país, así como los territorios que han desaparecido o se han unido a la nación. En cambio, las cartas enseñan las transformaciones paisajísticas que han tenido las regiones. Estos instrumentos son muy utilizados en geohistoria y etnohistoria. Geohistoria estudia cómo las acciones de los seres humanos modifican el ambiente. Etnohistoria examina cómo el mundo ha percibido a los diferentes grupos sociales, indígenas, africanos, mestizos y europeos. Referencias materiales. Gracias a estas fuentes se puede demostrar que existieron numerosas culturas en el pasado y que sus habitantes contribuyeron en el progreso de la humanidad a través de sus palabras o descubrimientos. A veces estos objetos representan el poder y la fortuna de las civilizaciones antiguas. Entre ellas destacan las monedas y medallas, las primeras escrituras, como los jeroglíficos, la construcción de piezas arquitectónicas e hidráulicas, como edificios, calles y cañerías. Ejemplos fuentes de la historia. Cada aspecto de la vida se puede considerar una fuente histórica si ofrece alguna información concreta. Los textos de ficción, los descubrimientos de tumbas antiguas o la visión de una persona pueden ser relevantes a la hora de realizar un estudio escrito. A continuación se mencionarán algunos ejemplos que han ayudado ampliamente a los académicos para entender la realidad. Descubrimiento de una tumba egipcia. En julio del 2018, un grupo de arqueólogos encontraron una tumba cerca de los Valles de los Reyes, localidad que se halla en Egipto. Este descubrimiento fue importante porque demostró cómo los hombres de ese país organizaban los sepulcros hace 3.500 años atrás. Dicha revelación es importante para los académicos porque han observado las siguientes características. Una tumba era compartida por 10 personas. Ya no era tan utilizado el oro, sino la madera. Los individuos eran enterrados con 1000 estampas funerarias. Diario de Cristóbal Colón. En el siglo XVI, Cristóbal Colón escribió un diario donde expuso cómo era la fauna y la flora de las regiones americanas. También describió cómo actuaban los seres que habitaban en aquellas tierras. Es por eso que su libro es esencial para los historiadores, ya que es una de las primeras visiones que hay sobre el libro. Sin embargo, los académicos saben que ese libro no es total de... Bueno, este es parte del video, parte de las fuentes históricas, de las fuentes que vimos, de las fuentes cómo se utilizan, cuáles son, para qué sirven, cómo nos ayudan y cómo pueden estar no a nuestro servicio, sino a la mano de los historiadores, a la mano de cualquier investigación o de cualquier cosa que querramos investigar. Así están a la mano y esas son las formas de buscar, tratarlas y conseguir esta información, ¿ok? Seguimos con nuestra clase. Gracias. Buenos días chicos. Seguimos en nuestra clase sobre las fuentes de la historia. Como para fuentes históricas, pues constituyen la materia prima de la historia, porque no se puede construir una historia sin fuentes, sin material. No podemos hacer una historia o recrear una historia u organizar una historia si no tenemos las fuentes que nos provean de los datos que necesitamos para establecer la fuente, para establecer la historia, los hechos básicamente. Las fuentes pues comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a un hecho
que haya tenido lugar especialmente en el pasado. Eso es lo que hace o es el trabajo de las fuentes históricas, establecer un hecho. Dentro de ella, y considerando el valor que también tienen los demás o las demás fuentes escritas, fuentes orales, de todas las fuentes que vimos, secundarias, primarias. Las fuentes escritas son el apoyo básico para construir una historia. En sentido general, las fuentes históricas son de dos tipos, como la vimos, son las primarias y las secundarias. Sabemos que las fuentes primarias son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona, es decir, tal y como fueron hechas en el momento específico, sin ser sometidas a ninguna modificación posterior. Estamos hablando de las tesis, las monografías, los manuscritos, las cartas, los edificios periódicos y diferentes elementos que hacen parte de las fuentes primarias. Ahora, las fuentes secundarias sabemos que son aquellas que han sido producidas más tarde en el tiempo o se han elaborado a partir de diversas fuentes primarias. Se denomina también fuentes historiográficas, como son los relatos, los libros, las síntesis, los artículos de revistas, porque sabemos que un libro lo pueden o lo podemos sacar de el libro que trató originalmente el hecho. Un historiador puede hacer una interpretación de ese libro y hacer un libro propio. Entonces ahí van cambiando las fuentes. Las síntesis también son parte de estas fuentes. ¿Cómo podemos utilizar estas fuentes? Pues para la confección del conocimiento histórico, las fuentes que utiliza el historiador deben ser analizadas siempre, deben ser valoradas e interpretadas, siguiendo una metodología coherente, o sea, deben de tener un análisis antes de poder someterla antes de poder llevarla a la utilización de un documento. O sea, antes de que la incluyamos en nuestro estudio, tienen que llevar un estudio antes. Las debemos analizar si coinciden en el tiempo, en el espacio, valorarlas si tiene una interpretación coherente, si no se desvía de su origen, si no se desvía de lo que realmente es la valoración de esta fuente. También, pues el historiador debe tener en cuenta las fuentes en su momento histórico y la relación con las circunstancias en que surge o son elaboradas, porque hay muchas fuentes falsas, muchas fuentes que no corresponden al tiempo y al espacio. En Internet es muy común, cualquier persona escribe algo sobre un tema y lo suben a la nube y ya parece como que es una fuente confiable y no lo es. Ese es el grave error que cometemos muchas veces. En este caso, los alumnos cometen mucho ese error, tomar fuentes que no son fiables y a veces no tienen nada que ver con lo que estamos buscando. Por eso, el historiador debe utilizar un método que consiste esencialmente en formular preguntas sobre su contenido a partir de hipótesis de trabajo que queremos contrastar. El objetivo de este proceso es la construcción de una historia más confiable, de una historia concreta y una historia que sea real, para poder establecer la realidad de nuestro estudio, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí nuestra clase, nos vemos la próxima, que Dios les bendiga.